En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Estamos en la segunda semana de Cuaresma, es el tercer viernes de la Cuaresma que estamos celebrando, pidiendo al Señor fortaleza en la fe y poder vivir esta capacidad de encontrar en la renuncia fuerza para crecer en el Espíritu. Presentamos al Señor las intenciones de la Eucaristía, los difuntos Leonor Bermúdez y de Asilis, Elena Portela de Márquez, Fiordalisa Lapaz, Margarita Portela, Mauricio González, Georgina Germán, Mélida Vázquez y Guidita Edmer. También presentamos una acción de gracias por favor recibido por la intercesión de San Judas Tadeo y del Divino Niño. Y también una acción de gracias por el cumpleaños de Betty Agramonte y Vileca. Con estas intenciones y las nuestras, presentémonos humildes ante el Señor. Tú que nos has hecho renacer por el agua y el Espíritu, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que enviaste el Espíritu para crear en nosotros un corazón nuevo, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres el autor de la salvación eterna, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que purificados por la práctica de la sagrada penitencia, nos hagas llegar con alma limpia a los santos misterios que se aproximan. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentémonos para escuchar la palabra. Lectura del libro del Génesis. Israel amaba a José más que a todos los demás hijos, por ser para él el hijo de la ancianidad. Le había hecho una túnica larga. Vieron sus hermanos cómo le prefería a su padre a todos ellos y le aborrecieron hasta el punto de no poder ni siquiera saludarle. Sus hermanos trashumaron a Siquén con los rebaños de su padre. Israel dijo a José: tus hermanos deben de estar con los rebaños en Siquén. Ven, que te voy a mandar a donde están ellos. José fue detrás de sus hermanos y los encontró en Datán. Ellos le vieron de lejos y antes que se les acercara, conspiraron contra él para matarle y se decían mutuamente: por ahí viene el soñador. Ahora pues, venid, matémosle y echémosle en un pozo cualquiera y diremos que algún animal feroz lo devoró. Veremos entonces en qué paran sus sueños. Rubén trató de librarlo de sus manos y les dijo: no le quitemos la vida. Deseaba devolverlo a su padre y añadió: arrojadlo a un pozo, pero no le hagáis daño. Cuando llegó José, sus hermanos lo despojaron de la túnica y lo arrojaron en un pozo sin agua. Estaban comiendo cuando vieron a los lejos una caravana de ismaelitas que venían de Galaad, con los camellos cargados de especias, tragacanto, resina de letisco y láudano, e iban hacia Egipto. Judá dijo entonces a sus hermanos: ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su sangre? Vendámoslo a los ismaelitas y no pongamos en él las manos. Al cabo, hermano nuestro y carne nuestra es. Al llegar los mercaderes, sacaron a José del pozo y se lo vendieron por 20 monedas de plata. Y los mercaderes llevaron a José a Egipto. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Al salmo vamos a responder: recordad las maravillas que hizo el Señor. Recordad las maravillas que hizo el Señor. Llamó al hambre sobre aquella tierra, cortando el sustento de pan. Por delante había enviado a un hombre, a José, vendido como esclavo. Recordad las maravillas que hizo el Señor. Le trabaron los pies con grillos, le metieron el cuello en la argolla, hasta que se cumplió su predicción y la palabra del Señor lo acreditó. Recordad las maravillas que hizo el Señor. El rey lo mandó desatar. El Señor de pueblos le abrió la prisión.
lo nombró administrador de su casa, señor de todas sus posesiones. Recordad las maravillas que hizo el Señor. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a la multitud de los judíos y a los sumos sacerdotes esta parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó la casa del guarda, la arrendó a unos labradores y se marchó de viaje. Llegando el tiempo de la vendimia, envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno y mataron a otro, y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados más que la primera vez, y hicieron con ellos lo mismo. Por último les mandó a su hijo diciéndose, al menos tendrá respeto a mí. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron, este es el heredero, venga, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo lo empujaron fuera de la viña y lo mataron. Y ahora, cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestaron, hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. Y Jesús les dice, ¿no han leído nunca en la Escritura? La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, así los milagros patentes. Por eso les digo que se les quitará a ustedes el reino de los cielos y se les dará a un pueblo que produzca sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron que hablaba de ellos. Y aunque buscaban echarle mano, temieron a la gente que lo tenían por profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Aquí estamos hablando de dos lecturas que también tienen mucha relación entre sí. La primera lectura es la lectura de la historia conocidísima de José, en la cual finalmente podemos sacar una gran enseñanza. Dios sabe sacar bendición aún de la desgracia, de lo que aparentemente es malo. Dios sabe sacar hasta bendición. Ven, la historia es que venden al mismo hermano, lo quieren matar, y gracias a la intervención de Rubén no lo matan, sino que lo venden simplemente para que se vaya a Egipto. Y estaban haciendo eso pensando que hacían un mal. Sin embargo, la historia la saben cuál es, ¿no? Después José es bendecido y es subido hasta la derecha del faraón, y desde allí es capaz de ayudar al pueblo, y entiende entonces que ha sido enviado a Egipto, aunque fuera como esclavo, para desde allí poder ser bendición para su pueblo. Y al final veremos a José diciéndole a los hermanos, Dios, ustedes hicieron esto pensando hacer mal, pero Dios pensó para bien de su pueblo. Y Dios bendijo a su pueblo con la envidia. Incluso de la envidia Dios es capaz de sacar bendición de cualquier situación. Y tenemos que entender eso así. Aunque hay que tener paciencia, y a veces con el tiempo es que se ve la bendición del Señor. La bendición incluso no es lo que esperamos nosotros. No creo que los hermanos de José estaban esperando recibir la bendición al vender al hermano. A veces nosotros ni estamos esperando la bendición, o esperamos la bendición de otra manera que nosotros ni nos imaginamos. Particularmente yo me siento también un poco como José, es experimentado el bien de Dios aún en el mal. Yo tenía que ir a Estados Unidos a estudiar, a seguir entrenando la natación. Yo entrenaba natación y no pude ir porque mi padre murió. Al mi padre morir, eso devastó a la familia entera. No había manera de salir de allí, no había manera de salir de la casa. Todo quedó espachurrado. Luego de la muerte de mi padre, toda la familia quedó toda destruida. Y me tuve que quedar. Yo quería irme, pero no pude. Y yo dije, qué pena, qué desgracia. Me tuve que quedar por culpa de que mi padre murió. Años más tarde, en una enfermedad,
yo estaba necesitado de una medicina, el factor 8 de coagulación. Y casualmente cuando me lo aplican, me explican que una semana antes en el país no había nada de ese factor 8. Y llegó desde Suiza por error un embarque que tenía que venir a la isla Dominica y llegó por error a la República Dominicana, a la Sociedad Hemofílica Dominicana. Creían que era la Sociedad Hemofílica Dominica y le dijeron en Sociedad Hemofílica Dominicana y llegó a la República Dominicana 2 días antes de que yo sangrara. Me la aplicaron y gracias a Dios sobreviví. Podía haber muerto, pero más todavía. Después me entero que hay una discusión en Estados Unidos. Ese medicamento, el factor 8, le aplicaban tratamiento al calor, con lo cual creían desbaratar la eficacia del medicamento y no le hacían tratamiento al calor. En Europa sí, para matar el virus de la hepatitis, pero también se aplicaba para matar el virus del SIDA en el año 85. Todavía el SIDA no era muy conocido, pero ese es el tratamiento para matar cualquier posibilidad de presencia del virus del SIDA en el factor 8. ¿Cuál fue el resultado? El resultado era que en Estados Unidos, en ese tiempo, el 98.5%, casi el 100% de los hemofílicos de factor 8 que habían recibido factor 8 fueron contagiados con el SIDA. Y la mayoría murieron, por no decir todos en aquel tiempo, donde no se sabía manejar. En Europa, ningún caso, porque ese era exactamente el tratamiento. ¿De dónde llegó el embarque? Por error. Por error el embarque llegó desde Suiza. Había sido tratado al calor. Fíjense, yo estaba en el único país en toda América. Si aquí faltaba factor 8, ¿dónde se busca? En Miami, Puerto Rico, en algún sitio se busca. Y en cualquier sitio de América. Pero toda América estaba llena de factor 8, lleno de SIDA. Yo estaba recibiendo por error, digo yo, desde Suiza, un embarque que era el único que iba a estar en América entera libre del SIDA. Pensaba entonces, si yo me hubiese ido a los Estados Unidos a entrenar, la enfermedad se habría declarado allá, habría recibido el factor 8 allá y con un casi 100% de seguridad yo habría tenido SIDA y no podría estar celebrando la misa, hoy estaría muerto. Eso quiere decir, yo decía ahora, antes decía por culpa de que mi padre murió, ahora decía gracias a que mi padre murió. Eso no quiere decir que Dios mató a mi padre, pero Dios es ese gran ajedrecista que sabe sacar incluso bendición de las situaciones dolorosas. Y aquí ahora yo estaba viendo que aún en la situación tan dolorosa como la muerte de mi padre, Dios me estaba diciendo, yo estoy contigo, yo te amo, yo te cuido. Y por eso yo me sentí un poco José también, cuando experimenté ese cuidado de no haber ido donde quería ir. José porque fue, y yo por no haber ido, que si hubiese ido a mi propia muerte. Entonces pude ver la obra de Dios de esa manera, protectora, protegiendo en aquel tiempo al pueblo de Israel y en ese momento protegiéndome a mí de no ir a la muerte segura. Dios es así, es bueno. Y Dios incluso de las situaciones dolorosas es capaz de sacar bendición. Pero hay una característica aquí. Fíjense, así como en Abraham, ¿se acuerdan? En Abraham y en Jesús hay un gran parecido. Abraham tenía que matar a su hijo y no lo mató, porque no era el momento. Pero el Padre del cielo sí entregó a su hijo y dejó que lo mataran para la salvación del mundo. Bien, en José es lo mismo. Los hermanos lo vendieron, pero querían matarlo, pero no lo mataron porque no era el que tenía que ser asesinado. Sin embargo, después, los hermanos de judíos vendieron a Jesús y lo sometieron a la muerte, y aquí sí se puede decir que ellos pensando hacer un mal, era un bien de parte de Dios. Incluso la muerte de Jesús era redención para aquellos mismos que lo estaban crucificando, por aquellos que Jesús decía, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Entonces ven nosotros como hay un parecido muy grande entre lo que es José, entre lo que es mi historia, entre lo que es la historia del mismo Señor Jesús en esa parábola y lo que es la vida de nosotros. Jesús ya lo que pasó en él, ya lo insinúa en esa parábola. Insinúa que el campo de Dios es como una viña, donde el dueño es el Padre, y el Padre está esperando, y pone como si fuera una tierra que es suya, y pone a los arrendatarios, a Israel, a cuidar esa tierra, y a ponerla a fructificar, esperando frutos. No son frutos agrícolas, son los frutos de conversión, pero en lugar de conversión, mandó profetas para que los corrigieran y los mataran. Aquí hay una alegoría muy grande.
La alegoría significa una comparación entre cada elemento, tiene mucho que ver con el otro. Cuando manda a sus empleados, es a los profetas, y finalmente manda a su hijo y lo mataron porque querían cobrar la herencia. Entonces ellos fueron sacados de ser los arrendatarios y se le entregó el pueblo de Dios a otra institución, no al mundo judío, y fue a la iglesia. La iglesia es la que recibe el encargo ahora de fructificar. Ahora, eso sí, quiera Dios que nosotros en la iglesia podamos producir fruto, porque esa es la gran pregunta ahora. Nosotros como iglesia, ¿estamos produciendo los frutos que Dios espera? Y cuando Dios manda a sus profetas, ¿los escuchamos? ¿Escuchamos de veras a los que nos dicen por dónde tenemos que caminar? Y eso es muy importante, porque aquí en esa alegoría sigue tan viva en el día de hoy, porque nosotros somos los nuevos arrendatarios. Nosotros, todos los cristianos, somos los arrendatarios de este reino de Dios ahora, que estamos llamados a fermentar en esta vida, frutos de la gracia que hemos conocido en Cristo. Mataron a Cristo, y Cristo se convirtió en el glorioso. La piedra que desecharon los arquitectos se ha convertido en la piedra angular. Sobre esta piedra se edifica la iglesia. Cristo es la piedra angular de la iglesia, la piedra angular del pueblo de Dios, piedra que fue tirada por el antiguo pueblo y ahora es la piedra sobre la cual se levanta el verdadero templo del Espíritu, la iglesia de Dios llamada a producir los frutos de conversión. Y en este tiempo de Cuaresma es cuando más el Señor nos llama a producir frutos. Esta es la temporada alta en cuanto a conversión. Debería serlo. Debe ser la temporada en la que nosotros ponemos atención a nuestras debilidades, a nuestros pecados, a nuestros defectos, y poner todo esto en las manos de Dios y luchar contra la fuerza que nos invita a pecar o a fallar o a manifestar nuestros defectos. Por la gracia del Espíritu podemos ir al nuevo desierto que es la Cuaresma y en él encontrar la fuerza para vencer el pecado, para encontrar esa gracia de Cristo, que es la que nos da la fuerza para nosotros vivir la santidad a la que hemos sido llamados. Sean santos, no es una imagen. Hay hermanos separados que no creen que nosotros podemos llegar a ser santos, transformados y santificados y hechos santos por Dios. El que es santo porque Dios lo ha transformado y lo ha ayudado con su gracia. Y así también nosotros estamos llamados a eso, a vivir esta santidad y no conformarnos simplemente con vivir una vida mediocre en la cual nuestros afanes son nuestra profesión, porque a veces incluso hasta la familia queda de lado. Fíjense, ¿cuántas horas dedicas al día a cada actividad? Y hay mucha gente que dedica la mayor parte del día a producir dinero. Y entonces podemos, cuidado, pensar que podría ser ese el primer valor, el primer bien. No, yo trabajo para sostener a mi familia. Bien, ¿y a la familia cuánto le dedicas? ¿Y con qué gracia tú cuentas para poder bendecir a la familia, no solamente con el dinero, sino con el amor y el cuidado paternal o maternal? ¿Con qué cuentas? Con la gracia del Señor. Y esa gracia se encuentra a los pies suyos, encontrando la fuerza de la fe. Por lo tanto, hoy a través de estas dos bellas historias, una parábola, la de Jesús, y la historia de Josué, y nuestra propia historia personal, nosotros podemos descubrir que si miramos bien, si hurgamos bien, muchas veces situaciones que parecían desgracia, o que llamamos malas, o que llamamos negativas, nosotros no las hemos mirado bien. No la hemos mirado a los ojos de la historia, y sobre todo bajo la luz y el prisma de Dios Padre. Si lo miráramos así y tuviéramos paciencia, podríamos ver que aquella palabra de todas las cosas concurren para bien de aquellos que le aman es una realidad tan verdadera como un templo. Las palabras de San Pablo y que son una realidad de nuestra vida. Él nos ama. Él no va a permitir que nuestra vida desemboque en mal, a menos que nosotros nos empecinemos en esto, porque nunca nos va a quitar la libertad. Pero hoy tú y yo somos libres para entrar en el desierto de la Cuaresma, no porque la iglesia lo dice, no porque eso es una obligación, sino porque es una necesidad. Necesitamos salir al desierto, necesitamos encontrarnos con nosotros mismos y necesitamos conocer bien por dónde flaquea nuestro espíritu para tener la capacidad de poner y fortalecer
los cimientos que pueden edificar una auténtica vida cristiana como la que nosotros hemos sido llamados a vivir. Que el Señor nos ayude y nos fortalezca con su gracia. Amén. Nos ponemos de pie y vamos a elevar nuestras súplicas confiadas al Dios Padre que nos ama y que hace que todas las cosas concurran para bien de los que le aman. Por tu condena de muerte, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los tormentos y humillaciones de la pasión, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Apiádate de todos los que sufren, los perseguidos, los fugitivos, los presos, los expulsados, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Apiádate de los malvados que acosan e empujan, avasallan, matan, roguemos al Señor. Te rogamos. Apiádate también de nosotros, pobres pecadores, y no nos quites tu reino, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Te presentamos a nuestros difuntos Leonor, Elena, Margarita, Mauricio, Fiordalisa, Georgina, Mélida y Guidita, para que el Señor los bendiga, los acoja en su reino y les haga participar de su gloria. Roguemos al Señor. Te rogamos, Te óyenos. damos gracias por tantos favores recibidos y por el cumpleaños de Betty Vileca, para que el Señor nos ayude y nos acompañe a lo largo de toda nuestra vida. Roguemos al Señor. Te rogamos. Padre del cielo, escucha estas peticiones, pues te las presentamos por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Racimos y trigales, esencia de tu cuerpo, manjares bendecidos que vamos a comer. Racimos y trigales con manjar y el vino, que todos los cristianos recibimos con fe. Racimos y trigales consagrados en la mesa, transformado en panes y en vino de beber. Racimos y trigales, tu cuerpo y tu sangre, hoy se nos entrega para todos comer. Racimos y trigales, presentamos en vino y en pan, tu sangre y cuerpo divino, que buscamos comer en tu altar. Racimos y trigales, presentamos en vino y en pan, tu sangre y cuerpo divino, que buscamos comer en tu altar. Oren mis hermanos para que este sacrificio que es mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Amén. Que tu iglesia, que tu misericordia, Dios de bondad, disponga debidamente a tu siervo para celebrar este sacramento y nos impulse a vivir fervorosamente entregados a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia ti. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo el Señor nuestro. Por Él concedes bondadosamente a tus fieles anhelar gozosos año tras año con el alma purificada la solemnidad de la Pascua, para que dedicados con mayor entrega a la oración y las obras de caridad, por la celebración de los misterios que nos dieron la vida, lleguemos a ser plenamente hijos tuyos. Por eso, junto a los ángeles y los arcángeles, y los tronos y dominaciones, y todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado su pasión, voluntariamente aceptada, tomó el pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz,
Dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y agradecemos poder servirte en tu presencia. Te pedimos que el Espíritu congregue a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate de tu iglesia, del Papa Francisco, de mí, indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Acuérdate de nuestros hermanos Leonor, Elena, Margarita, Mauricio, Fiordalisa, Georgina, Mérida, Guidita y todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de nosotros y así, junto a María la Virgen, San José su esposo, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría, dirijámonos al Padre con la oración que el Maestro nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todo mal y concédenos la paz, para vivir libres de pecado mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre. Señor Jesús, que has dicho a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No mire nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede a tu iglesia la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos Y ustedes. con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. He aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a esta mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Vamos ahora a hacer la comunión espiritual conforme a la fórmula de San Alfonso María Ligorio para los que no han podido hacer comunión sacramental y solamente la hacen espiritualmente. Cierren los ojos, por favor. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor. Y no permitas nunca que me separe de ti. Amén. Amén. Que amables son tus moradas, Señor, Señor de los ejércitos. Mi alma ansía y anhela los atrios del Señor, hasta el pájaro
Habiendo recibido esta prenda de eterna salvación, te pedimos que nos hagas dirigirnos con tanta decisión hacia ella que podamos un día alcanzar. Por Jesucristo nuestro Señor. Gracias por la presencia de todos. Sigamos caminando en la fe y que esta Eucaristía diaria, aunque sea con comunión espiritual, siga fortaleciendo nuestro espíritu. Inclinen sus cabezas. Concede a tu pueblo, Señor, salud de alma y cuerpo, para que dedicados a las buenas obras merezcamos el amparo de tu protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con ustedes. Sí. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en paz. Demos Demos gracias. gracias